En el transcurso de una semana se desencadenaron otros dos ataques, aunque los doctores aprendieron muy poco de ellos, especularon ampliamente sobre la fuente de las visiones de Slater, ya que no sabiendo leer ni escribir, aparentemente nunca habiendo escuchado leyendas o cuentos de hadas, su prodigiosa imaginería resultaba inexplicable, que no procedía de ningún mito o leyenda, quedaba especialmente de manifiesto por el hecho de que aquel desdichado lunático se expresaba acerca de sí mismo tan solo en su sencillo lenguaje, deliraba sobre cosas que ni concebía ni podía interpretar, cosas que pretendía haber experimentado pero que no podía haber aprendido a través de cualquier narración normal o coherente. Pronto los alienistas decidieron que en esos sueños anormales residía la clave del problema, sueños tan vívidos que durante ciertos lapsos de tiempo podían someter por completo a la mente despierta de ese ser humano, básicamente inferior. Slater fue enjuiciado por homicidio siguiendo las debidas formalidades, absuelto gracias a su locura y recluido en la institución donde yo prestaba mis modestos servicios. Ya he aceptado ser un tenaz especulador sobre la vida onírica y por eso puede juzgarse con que impaciencia me arrojé al estudio del nuevo paciente. Apenas tuve pleno conocimiento de los hechos que rodeaban el caso, parecía sentir alguna simpatía hacia mí, despertada sin duda por el interés que yo no podía ocultar, así como por la manera amable por, y manera amable en que yo lo interrogaba, aunque nunca llegó a reconocerme en el transcurso de sus ataques, en los que yo me veía suspendido sin aliento sobre sus caóticas aunque cósmicas descripciones de su mundo. Me reconocía en sus horas tranquilas cuando podía sentarse junto a su ventana barrada tejiendo cestos de paja y sauce, quizás añorando una libertad en las montañas que nunca recuperaría. Su familia jamás intentó verlo, seguramente habían ya encontrado otra cabeza de familia temporal, según las costumbres de esos degenerados montañeses. Poco a poco comencé a sentir una subyugante admiración por las locas y fantásticas creaciones de Joe Slater. En sí mismo el personaje era patéticamente inferior, tanto en intelecto como en forma de expresarse, pero sus rutilantes y tiránicas visiones, aun cuando descritas en una jerga bárbara y deslavazada, eran sin duda algo que tan solo una mente superior, incluso excepcional, podría concebir. Con, ¿Cómo te echas las flores aquí, eh? Como me preguntaba a menudo, ¿podía la ignorancia imaginación de un degenerado de Catskill conjurar visiones cuya sola existencia indicaba la presencia de una chispa oculta de genialidad? ¿Cómo podía aquel gañán de las chimbabas hacerse siquiera idea de esas regiones resplandecientes de brillos y espacios sobrehumanos sobre los que Slater divagaba durante sus furiosos delirios? Cada vez más iba haciéndome la idea de que en el penoso individuo que se acurrucaba ante mis ojos albergaba el núcleo trastornado de algo que trascendía mi comprensión, algo que se encontraba definitivamente más allá de la comprensión de mis colegas médicos y científicos más experimentados pero menos imaginativos, y a pesar de todo yo no lograba obtener nada definitivo del personaje. El resultado de toda mi investigación residía en que en un estado de vida hipnótico semi incorpóreo Slater vagabundeaba o flotaba a través de resplandecientes y prodigiosos valles, praderas, jardines, ciudades y palacios de luz, en una región prohibida y desconocida para el hombre, que allí ya no era labriego y un degenerado, sino una criatura de vida importante y activa, moviéndose orgullosa y dominante, y tan solo preocupado por cierto enemigo mortal, que parecía tratarse de un ser de estructura visible aunque etérea, y que no parecía tener forma humana, ya que Slater jamás se refería a él como hombre, sino como un ser. Él se había producido a Slater algún daño odioso, aunque no formulado, de que el maníaco, si de un maníaco se trataba, había jurado vengarse. Por la forma en que Slater se refería a sus relaciones, apostaría a que él mismo y el ser luminoso se habían encontrado en igualdad de condiciones, que en esa existencia alucinada el hombre era un ser luminoso de la misma estirpe de que su enemigo. Esta impresión se sustentaba en las frecuentes referencias a vuelos por el espacio, a calcinar cuanto se opusiera a su avance. Sin embargo, tales conceptos eran formulados mediante rústicas palabras, completamente impropias para expresarlos, algo que me hizo colegir que si un mundo onírico existía realmente, el lenguaje oral no constituía el medio de transmisión de las ideas. Podría ser en el alma del durmiente que habitaba ese cuerpo inferior luchase desesperadamente contra
tratado de decir, cosas que la simple y titubeante lengua de la torpeza no podía proferir. Estaría quizás frente a emanaciones intelectuales capaces de explicar el misterio, condiciones de ser capaz de aprender o descubrirlas y leer en ellas. No comete tales cosas con los viejos médicos, ya que la madurez resulta escéptica, cínica y mal predispuesta a a las nuevas ideas. Igualmente, el director de la institución recientemente me había llamado la atención con sus maneras paternales acerca de lo que yo estaba trabajando demasiado y que mi mente necesitaba algún reposo. Yo había sostenido durante largo tiempo la creencia de que el pensamiento humano consiste básicamente en movimientos atómicos y moleculares transformables en ondas etéreas de energía radiante, tales como el calor, la luz y la electricidad. Tal presencia me había llevado muy pronto a contemplar la posibilidad eh, Tal presencia me había llevado muy pronto a contemplar la posibilidad de que comunicación telepática o mental a través de aparatos adecuados, y en mis días de universidad había preparado un juego de instrumentos de transmisión y recepción parecidos en cierta forma a los aparatos mecánicos empleados por la telegrafía sin hilos durante aquel tosco periodo previo a la radio. Los había probado con un compañero de estudios, pero al no lograr resultado alguno, pronto los había arrinconado en compañía de otras extravagancias científicas, con miras en su posible uso futuro. Ahora, llevando a mi intenso deseo de penetrar en la vida onírica del Joe Slater, acudí de nuevo a dichos instrumentos y empleé algunos días poniéndolos a punto. En cuanto estuvieron operativos de nuevo, no perdí ocasión de probarlos. A cada ataque de violencia de Slater ajustaba el transmisor a su fuente y el receptor a la mía, realizando delicados ajustes para varias e hipotéticas longitudes de onda de la energía intelectual. Yo tenía muy poca idea de en qué forma las impresiones mentales de tener lugar la comunicación incitarían respuesta inteligente en mi cerebro, pero poseía la certeza de que podría detectarlas e interpretarlas. Aunque sí que proseguí con mis experimentos, aunque sin informar a nadie de su naturaleza. Finalmente todo sucedió el 21 de febrero de 1901. Años después, mirando atrás, comprendo cuán irreal puede aparecer, y a veces me pregunto a medias si el anciano doctor Fenton no tendría razón al atribuir toda mi imaginación sobreexcitada. Recuerdo que escucho con gran amabilidad y paciencia cuando le conté, pero acto continuo me suministró unos sedantes y dispuso para mí unas vacaciones de medio año que inicié la semana siguiente. Aquella fatídica noche no me encontraba agitado y perturbado en gran máximo, ya que a pesar del excelente trato dispensado, Joe Slater organizaba sin remisión. Quizás se trataba de la pérdida de libertad de Montañés, o quizás el desorden de su cerebro se había vuelto excesivamente atacado por su organismo perezoso en demasía. En todo caso, la llama de la vida se apagaba en aquel cuerpo degradado. Hacia el final se encontraba adormecido y al caer a la oscuridad se sumió en un sueño inquieto. No le puse camisa de fuerza tal como solía hacer cuando él iba a dormir, ya que veía que se comportaba demasiado débil como para resultar peligroso, aun si recaía en el desorden mental otra vez antes de expirar, pero coloqué en su cabeza y la mía los dos terminales de mi radio cósmica, buscando contra cualquier esperanza lograr un primer y último mensaje del mundo alucinado. En el escaso tiempo que estaba con nosotros en la celda se encontraba un enfermo, un tipo mediocre que no comprendía el propósito del aparato ni pensó en cuestionarse mis movimientos. Con el pasar de las horas vi cómo su cabeza se vencía desmayadamente en el sueño, pero no lo molesté, yo mismo meneando por la rítmica respiración del sano y del agonizante. Debí comenzar a cabecear poco después. El sonido de una melodía lírica y extraña fue lo que me despabiló. Acordes, vibraciones y éxtasis armónicos resonaban apasionados por doquier, mientras ante mi mirada hechizada se abría el formidable espectáculo de la belleza suprema. Muros, columnas y arquitrables de fuego viviente chispeaban refulgentes en torno al sitio en el que me parecía flotar por los aires, remontándose hasta una bóveda inconmensurable alta, de indescriptible esplendor
entremezclado en ese despliegue de espléndida magnificencia, o más bien suplantándolo a veces en una calidoscopia rotación. Había destellos de amplias llanuras y valles encantadores, altas montañas y grutas sugerentes dotadas por cualquier adorable tributo imaginería que mis ojos deslumbrados pudieran concebir, aunque esculpido por completo en alguna materia reluciente, etérea, plástica, cuya consistencia parecía tan espiritual como material. Según observa, descubrió que la clave de esta encantadora metamorfosis se encontraba en mi propio cerebro, ya que cada panorama que aparecía ante mí era el que mi volublemente deseaba contemplar. En estos jardines elíseos yo no resultaba aún extraño, ya que cada figura y sonido me resultaban familiar, tal como fuera durante incontables eones de eternidad en el pasado, tal como sería durante la eternidad del provenir. Enseguida, el aura resplandeciente de mi hermano en la luz se me aproximó y mantuvo un coloquio conmigo, alma con alma. El silencio y perfecta comunicación de pensamientos. Aquella hora era la de un próximo triunfo, ya que no iba mi compañero a escapar al fin de una desagradable esclavitud transitoria, escapar por siempre para prepararse a perseguir el maldito opresor, incluso hasta los supremos campos de éter, sobre los que arrojaría una incendiaria venganza cósmica que haría estremecer a las esferas. Flotamos así durante un tiempo hasta que advertí cierta turbulencia y desvanecimiento en los objetos circundantes, como si alguna fuerza me reclamase hacia la tierra, el lugar al que menos deseaba yo ir. Él se cercanó a él se cercanó a mí, parecía sentir igualmente algún cambio, ya que gradualmente llevó su discurso a una conclusión y él mismo se preparó para abandonar el lugar, esfumándose ante mis ojos de forma algo menos rápida que los demás objetos. Cambiamos unos pocos pensamientos más y supe que el ser luminoso y yo éramos requeridos por nuestras ataduras, aunque aquella sería la última vez para mi hermano en la luz. El doliente cascarón planetario encontraría su fin en menos de una hora y mi compañero se vería libre para perseguir al opresor a través de la Vía Láctea y más allá de las últimas estrellas hasta los mismos confines del universo. Un choque muy definido separa mi última impresión sobre la evanescente escena de luz de mi despertar repentino y algo avergonzado, así como de mi levantamiento de la silla al ver que la agonizante figura del camastro se removía inquieta. Joe Slater de hecho se despertaba, aunque probablemente por última vez. Al observar más detenidamente vi que en la superficie de sus mejillas brillaban manchas de color que antes no tenía. Los labios también se veían diferentes, sólidamente apretados por la fuerza de un carácter más decidido que el que poseía Slater. Finalmente todo el rastro fue tensándose y la cabeza giró intranquila con los ojos cerrados. No desperté al enfermero, sino que reajusté el dispositivo de cabeza, ligeramente desajustado de mi radio telepática, intentando captar cualquier mensaje de partida que pudiera emitir el soñador. Todo un tiempo la cabeza volteó bruscamente hacia mí y los ojos se abrieron de repente, produciéndome un gran desasosiego al contemplarlo. El hombre que fue Joe Slater, el degenerado de Catskill, me miraba ahora con ojos luminosos, abiertos de par en par, ojos cuyo azul parecían haberse tornado en más profundo. No resultaba visible ni manía ni degeneración alguna en la mirada, y supe sin duda alguna que estaba frente a un rostro tras el que subyacía una mente activa y de primer orden. En tal tesitura, mi cerebro comenzó a abrirse a una lenta influencia externa que operaba sobre mí. Cerré los ojos para concentrarme más mis pensamientos y me vi comprensado por el conocimiento real que el mensaje mental por tanto tiempo esperado llegaba por fin. Cada idea transmitida de forma con rapidez en mi mente, y aun cuando no se manejaba ningún idioma actual, mi habitual asociación de conceptos y expresiones resultaba tan grande que me parecía recibir el mensaje en inglés vulgar: Joe Slater está muerto. Así me llegó la impactante voz. O en la gente de más allá del mundo del sueño, con los ojos abiertos busqué el lecho del dolor, lleno de miedo inexplicable, pero los ojos azules aún me contemplaban calmosos, y las facciones todavía revelaban una inteligencia animada. Está mejor muerto, ya que no era apropiado para albergar la activa inteligencia de una entidad cósmica. Su tosco cuerpo no podía sobrellevar los ajustes necesarios entre la vida etérea y planetaria. Era mucho más que un animal, mucho menos que un hombre.
Aunque gracias a sus defectos ya ha llegado a descubrirme, ya que en verdad las almas cósmicas y planetarias no deberían nunca llegar a encontrarse. Fue mi tormento y mi prisión durante 42 dos de vuestros años terrestres. Yo soy una entidad igual a la que tú mismo asumes en la libertad que da el sueño de sin sueños. Soy tu hermano de luz y he flotado contigo por los valles resplandecientes. No me está concedido hablarle a un ser terrestre despierto acerca de tu ser real, pero somos vagabundos de los amplios espacios y viajeros por multitud de eras. El año próximo quizás esté morando en el oscuro Egipto que tú llamas antiguo, o en el cruel imperio Tse-Chan, que es el alza dentro de 3000 años. Tú y yo hemos ido a la deriva entre los mundos que densan en torno al rojo Artur al rojo Arturno y habitando los cuerpos de los filósofos insectoides que se arrastran al altanero sobre la cuarta luna de Júpiter, cuando el pequeño es el conocimiento del ser terrestre sobre la vida y su amplitud, cuán pequeño debe ser igualmente para garantizar su propia tranquilidad. Del opresor no puede hablar. Vosotros en la tierra habéis advertido inconscientemente su lejana presencia, vosotros que sin conocimiento despreocupados disteis a su parpadeante faro el nombre de Algos, la estrella del demonio. Es para encontrar y vencer al opresor de que me he esforzado inútilmente durante eones, teniendo por ataduras corpóreas. Esta noche partiré como un némesis, llevando justa y ardiente venganza cataclísmica. Contémplame en el cielo próximo a las estrellas del demonio. No puedo hablar mucho más, ya que el cuerpo de Joe Slater se está volviendo frío y rígido, y el grosero cerebro cesa de vibra como yo deseo. Has sido mi hermano en el cosmos, has sido mi único amigo en este planeta, la única alma en sentirme y buscarme dentro de la repelente forma que yace en este canastro. Volveremos a encontrarnos, quizás en las resplandecientes neblinas de la espada de Orión, quizás en una desierta meseta de Asia prehistórica, quizás en un sueño esta misma noche, imposible de recordar, quizás en una forma en los eones por venir, cuando el sistema solar ya no exista. En este momento las ondas mentales concluyendo bruscamente y los pálidos ojos del soñador, o debo decir el muerto, comenzaron a vibrarse como los de un pez medio sumido en estupor. Me aproximé al camastro y tomé su muñeca, pero la descubrí fría y rígida, sin pulso. Las flácidas mejillas volvieron a palidecer y los labios tensos se abrieron, revelando la repugnante dentadura podrida del degenerado. Yo, Slater, me estremecí, pasé una manta sobre aquella cara espantosa y desperté al enfermero. Luego abandoné la celda y retorné en silencio a mi cuarto. Necesitaba impresiones e inexplicablemente dormir un sueño cuyos sueños no debo recordar. El clímax, qué sencillo relato científico puede jactarse de tal efecto teórico. Sencillamente he consignado algunos hechos que yo creo reales, permitiéndoos interpretarlos a vuestro capricho. Como yo he admitido mi superior, el viejo doctor Fenton niega la realidad de cuanto he dicho. Afirma que me encontraba colapsado por la tensión nerviosa y sumamente necesitado de las largas vacaciones con sueldo completo que tan generosamente me concedió. Jura por su honor profesional que yo es la ternura sino un campesino incurable y cuyas fantasías concepciones debían proceder de tosca herencia de cuentos populares que circulan aún en las más decadentes de las comunidades. Todo eso dice, aunque no puedo olvidar, lo mismo en el cielo tras la noche de Slater. Para evitar que me creas un testigo parcial, será otra pluma la que de este último testimonio que quizás pueda reemplazar el clima que esperabais. Preferiré el siguiente informe sobre la estrella Nova Persei es extraído de las notas de esa eminente autoridad astronómica del profesor Garrett P. Service. El día 22 de febrero de 1901, una nueva maravillosa estrella fue descubierta en el Dr. Anderson de Edimburgo, no lejos de Algol. Ningún astro era antes visible en ese lugar. En 24 horas, la desconocida había alcanzado brillo suficiente como para opacar Capella. En una semana o dos había aminorado visiblemente y con el paso de unos pocos meses apenas era visible a simple vista. Memoria. En el valle de Nis, una maléfica luna menguante brillante, tenue, abriéndose paso con su luz, con difusos rayos y a través de los letales follajes de los grandes árboles upas y en las profundidades del valle, allí donde no llega la luz, se mueven formas que no están hechas para ser apreciadas. La mezcla crece prieta en las laderas, allí donde las malignas enredaderas y plantas rastreras se enrollan en torno a las piedras de palacios arruinados, ciñéndose con fuerza a columnas rotas y extraños monolitos y levantando pavimentos de mármol que fueron
dispuestos por manos olvidadas, y en los árboles que creen inmensos en ruinosos patios brincan pequeños monos, mientras que entrando y saliendo de profundas criptas llenas de tesoros se enroscan las serpientes venenosas y seres escamosos sin nombre. Inmensas son las piedras que pernotan bajo capas de musgo humeado, y poderosos son los muros de los que han desprendido. Sus constructores las erigieron para la eternidad, y en verdad que aún sirven con nobleza, ya que debajo de ellas habita el sapo gris. En el mismo fondo del valle se encuentra el río Tan, cuyas aguas son fongosas y repletas de algas, nace en arroyos ocultos y fluye hacia grutas subterráneas, y el dominio del valle no sabe por qué sus aguas son rojas ni en dónde desemboca. El genio que espía en los rayos de luna se dirigió al demonio del valle diciéndole: soy viejo y es mucho lo que he olvidado. Dime los hechos, aspecto y hombre de aquellos que cimentan estas ruinas de piedra. Y el demonio repuso: mi memoria es buena y sé mucho del pasado, pero también yo soy viejo. Aquellos seres eran como las aguas del río Tan y no estaban hechos para ser atendidos. No recuerdo sus hazañas, ya que no fueron más que momentáneas. Recuerdo lánguidamente su aspecto, ya que era parecido al de los pequeños monos arbóreos. Si recuerdo con claridad su nombre, ya que rimaba con el del río. Esos seres pretéritos se llamaban humanidad. Entonces el genio solo se da vuelta en la luna al creciente, y el demonio miró pensativo a un pequeño mono que estaba subido a un árbol que crecía en un patio arruinado. Hechos Hechos tocantes al difunto Arthur Jeremy y su familia. La vida es algo espantoso, y desde el trasfondo de lo que conocemos de ella asoman síntomas demoníacos que la vuelven a veces infinitamente más espantosa. La ciencia, ya asfixiante en sus tremendas revelaciones, será posiblemente la que devaste definitivamente nuestra especie humana, si es que somos una especie separadamente, porque su reserva de insospechados horrores jamás podrá ser abarcada por los cerebros mortales. En caso de desatarse en el mundo, si supiéramos que somos, haríamos lo que hizo Arthur Lermin, que apagó sus ropas de petróleo y se prendió fuego en una noche. Nadie guardó sus restos carbonizados en una urna, ni le dio un monumento funerario, ya que aparecieron ciertos documentos y cierto objeto dentro de una caja que han hecho que los hombres prefieran olvidar alguno de lo que yo conocía. Niegan incluso que haya existido jamás. Arthur Lermin salió al páramo y se prendió fuego después de ver el abierto de la caja llegado de África. Fue este objeto y no su extraño aspecto personal lo que lo indujo a quitarse la vida. Son muchos los que no habrían soportado la existencia de haber tenido los extraños rasgos de Arthur Leming, pero él era poeta y hombre de ciencia, y nunca le interesó su aspecto físico. Llevaba el saber en la sangre. Su bisabuelo, el barón Robert Jermyn, había sido un antropólogo de renombre, y su tatarabuelo Jade Jermyn, uno de los primeros exploradores de los regios del Congo, y autor de diversos estudios eruditos sobre sus tribus, animales y supuestas ruinas. Efectivamente, Wade estuvo dotado de un celo intelectual casi rayando en la manía. Su extravagante teoría sobre una civilización congoleña blanca le granjeó sarcásticos ataques. Cuando apareció su libro Reflexiones sobre las diversas partes de África en 1765, este intrépido explorador fue recluido en un manicomio de Huntington. Todos los Jermyn poseían un rasgo de locura, y la gente se alegraba de que no fueran muchos. La estirpe carecía de ramas, y Arthur fue el último vástago. De no haber sido así, no se sabe qué habría podido suceder cuando llegó el objeto aquel. Los Jermyn jamás tuvieron un aspecto completamente normal. Había algo raro en ellos, aunque el caso de Arthur fue el peor, y los viejos retratos de la familia de la casa de Jermyn anteriores a Wade mostraban rastros bastante agraciados. Desde luego, la locura empezó con Wade, cuyas extravagantes historias sobre África hacían a la vez las delicias y el terror de sus nuevos amigos. Quedó reflejado en su colección de trofeos y ejemplares muy distintos de los que el hombre normal coleccionaría y conservaría, y se manifestó de manera sorprendente en la reclusión oriental en que tuvo a su esposa. Decía,
Era, decía él, hija de un comerciante portugués que había conocido en África y no compartía las costumbres inglesas. Se le había traído junto con un hijo pequeño nacido en África al volver del segundo y más largo de sus viajes. Luego ella lo acompañó en el tercero y último, del que no regresó. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los criados, debido a su carácter extraño y violento. Durante la transitoria estancia de esta mujer y en la mansión de los Jermyn ocupó un ala remota y fue atendida tan solo por su marido. Wade fue efectivamente muy único en sus deberes para con la familia, pues cuando regresó de África no consintió que nadie atendiese a su hijo, salvo una repugnante negra de Guinea. A su regreso, después de la muerte de Lady Jermy, asumió el enteramiento de los cuidados del niño, pero fueron las palabras de Wade sobre todo cuando se encontraba bebido, las que hicieron suponer que sus amigos que estaba loco. En una época de la razón como el siglo XB3, era una temeraria que un hombre de ciencia hablara de visiones insensatas y paisajes extraños bajo la luna del Congo, de gigantescas murallas y pilares de una ciudad olvidada en ruinas e invadida por la vegetación, y de húmedas y secretas escalinatas que descendían interminablemente a la oscuridad, de criptas abismales y catacumbas inconcebibles. Especialmente era una temeridad hablar de forma mística de los seres que poblaban tales lugares, criaturas mitad de la jungla, mitad de esa ciudad antigua e impía, seres que el propio Plinio habría descrito con especticismo y que pudieran brotar después de que los grandes monos invadiesen la moribunda ciudad de las murallas y los pilares de la cripta y las misteriosas esculturas. Sin embargo, después de su último viaje, Wade hablaba de esas cosas con estremecido y misterioso entusiasmo, casi siempre después de su tercer vaso el Knight's Head, alardeando de lo que había descubierto en la selva y de que había vivido entre ciertas ruinas terribles que él solo conocía, y al final hablaba en tales términos de los secretos que allí vivían, que lo internaron en el manicomio. No manifestó gran pesar cuando lo encerraron en la celda enrejada de Huntingdon, ya que su mente funcionaba de forma extraña. A partir del momento en que su hijo empezó a salir de la infancia, le fue gustando cada vez menos el hogar, hasta que últimamente parecía atemorizado. El Knight's Head llegó a convertirse en su domicilio habitual, y cuando lo encerraron manifestó una vaga gratitud para el representante una protección. 3 años después murió. Philip, el hijo de Wade Jermyn, fue una persona extraordinariamente rara. A pesar del gran parecido físico que tenía con su padre, su aspecto y su comportamiento eran en muchos detalles tan toscos que todos terminaron por esquivarle. Aunque no heredó la locura como algunos temían, era bastante torpe y vulnerable a periódicos accesos de violencia. De estatura pequeña, poseía sin embargo una fuerza y una agilidad increíbles. A los 12 años de recibir su título, se casó con la hija de su guardabosques, persona que según se decía era de origen gitano, pero antes de nacer su hijo se alistó en la marina de guerra como simple marinero, lo que colmó la repugnancia general que sus costumbres y su unión habían despertado. Al terminar la guerra de América se corrió el rumor de que iba de marinero en un barco mercante que se dedicaba a comercio en África, habiendo ganado buena reputación con sus proezas de fuerza y soltura para trepar, pero finalmente desapareció una noche cuando su barco se encontraba fondeado frente al costo del Congo. Con el hijo de Philip Lermin, la ya reconocida singularidad familiar acogió un sesgo extraño y fatal, alto y bastante admirable, con una especie de misteriosa gracia oriental. Pese a sus proporciones físicas un tanto singulares, Robert Jermyn inició una vida de erudito investigador. Fue el primero en estudiar científicamente la inmensa colección de reliquias que su abuelo demente había traído de África, haciendo de célebre el apellido en el campo de la entomología y la exploración. En 1815 Robert se casó con la hija del séptimo vizconde de Brickholmen, con cuyo matrimonio recibió la bendición de 3 hijos, el mayor y el menor de los cuales jamás fueron vistos públicamente a causa de sus deformidades físicas y psíquicas. Agobiado por estas desventuras, el científico se refugió en su trabajo e hizo 2 largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, persona especialmente repugnante que parecía combinar el mal genio de Philip Lerrin
y la Hauter de los Brickton se fugó con una vulgar bailarina, aunque fue perdonado en su regreso un año después. Volvió a la mansión Jermyn viudo con un niño, Alfred, que sería con el tiempo padre de Arthur Lermin. Decían sus amigos que fue esta serie de desgracias lo que trastornaron el juicio de Robert Lermin, aunque probablemente la culpa estaba tan sola en ciertas tradiciones africanas. El maduro científico había estado recopilando leyendas de las tribus Onga próximas al territorio explorado por su abuelo y por él mismo, con la esperanza de explicar de alguna forma las extravagantes historias de Wade sobre una ciudad perdida, habitada por extrañas criaturas. Cierta coherencia en los singulares escritos de sus antepasados sugerían que la imaginación del loco pudo haber sido estimulada por los mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Seton visitó la mansión de los Jermyn, llevando consigo un manuscrito y notas recogidas entre los Onga, convencidos de que podían ser de utilidad al entomólogo ciertas leyendas acerca de una ciudad gris de monos blancos gobernada por un dios blanco. Durante su conversación debió de suministrarle sin duda muchos detalles adicionales cuya naturaleza jamás llegará a conocerse. Dada la horripilante serie de tragedias que sobrevinieron de repente, cuando Robert Jermyn salió de su biblioteca, dejó tras de sí el cuerpo estrangulado del explorador y antes de que consiguieran detenerlo, había puesto fin a la vida de sus tres hijos, los dos que no habían sido vistos jamás. Puesto bien a la vida de sus tres hijos, los dos que no habían sido vistos jamás y el que se había fugado. Neville Jermyn murió defendiendo a su hijo de 2 años, cosa que logró y cuyo asesinato entraba también al parecer en las locas maquinaciones del anciano. El propio Robert, tras repetidos intentos de suicidarse y una obstinada negativa a pronunciar un solo sonido articulado, murió de un ataque de apoplejía al segundo año de su reclusión. Alfred Lermin fue varón antes de cumplir los 4 años, pero sus gustos jamás estuvieron a la altura de su título. A los 20 se había unido a una banda de músicos y a los 36 había desamparado a su mujer y a su hijo para enrolarse en un circo ambulante americano. Su final fue repugnante de veras. Entre los animales del espectáculo con el que viajaba había un enorme gorila macho de color algo más claro de lo normal. Era un animal sorprendentemente tratable y de gran popularidad entre los artistas de la compañía. Alfred Jermyn se sentía fascinado por este gorila. En muchas ocasiones los dos se quedaban mirándose a los ojos largamente a través de los barrotes. Finalmente Jermyn logró que le aprobasen disciplinar al animal, asombrados a los espectadores a sus compañeros con sus éxitos. Una mañana en Chicago, cuando el gorila y Alfred Lermin ensayaban un combate de box muy ingenioso, el primero propinó al segundo un golpe más fuerte de la vital, lastimándole el cuerpo y la dignidad de domador aficionado. Los componentes, el mayor espectáculo del mundo, prefieren no hablar de lo que siguió. No se esperaban el grito escalofriante e inhumano del propio Alfred, ni verlo agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarlo con fuerza contra el suelo de la jaula y morderlo furiosamente en la garganta peluda. Había cogido al gorila inadvertido, pero este no tardó en reaccionar, y antes de que el domador oficial pudiese hacer nada, el cuerpo que había pertenecido a un varón había quedado irreconocible.